¿cómo interrogamos a alguien para conocer toda la información que queremos? Interrogar es un acto agresivo. Interrogar, preguntar, conversar, ¿en qué me tengo que fijar, qué tengo que preguntar, ver cómo lo has hecho? Tú puedes interrogar a alguien conversando siempre y cuando no le levantes la guardia. Mira, antes que nada vamos a entender que todos llevamos una máscara. Tú llevas una máscara, yo llevo una máscara, la gente en casa lleva una máscara. Esa máscara la estuvo configurando o se fue creando a lo largo de su vida, sobre todo de su infancia, los primeros años. Hasta los 8 o 9 años uno empieza a configurar esa máscara que le acompañará el resto de su vida. Le irá añadiendo detalles, irá perfeccionándola. Esto no es algo malo. Cuando hablamos de máscaras no estamos hablando de que seamos falsos. Estamos hablando de algo absolutamente necesario. No tenemos que mostrarnos tal cual somos. Tenemos que mostrar aquella versión que nos favorece o nos puede ayudar en la vida. Y eso es bueno también. Qué bonito que me hayas citado en este castillo, porque un castillo sería una metáfora muy apropiada para hablar de la personalidad. Todos tenemos nuestra mente encerrada en un castillo que hemos construido a nuestro alrededor. Levantamos nuestros muros en lo que no queremos que nos vean. Creamos nuestros fosos, tenemos nuestras mazmorras más oscuras, a donde no entrará cualquiera, y también podemos tender puentes a quienes queremos. Si tú quieres conocer a alguien, tienes que aprender a entender cuál es su máscara, para luego poder conseguir que tienda su puente, entrar y conocer el interior del castillo. Vamos a ver las máscaras típicas, ¿no?, que todos tenemos. Piensa que cuando alguien suele generar una máscara, suele ser lo contrario que lo que realmente esta persona tiene. Por ejemplo, alguien que se muestra extremadamente cariñoso todo el tiempo y como muy desprendido, que te hace muchas atenciones, suele ser alguien muy interesado. Está buscando algo a cambio de eso. Sabe que si se abre mucho, que si ofrece todo este tipo de convicciones, va a conseguir de la otra persona aquello que quiere. ¿Por qué le sirvió cuando fue joven? Le sirvió cuando era niño. El afecto, ¿verdad? Correcto, lo sabe buscar. En cambio, una persona que suele ser muy cerrada, muy introvertida, suele ser lo contrario, no suele ser tan tosco, suele ser gente muy vulnerable. Se le ve fuerte, como, no, yo tal, soy muy estricto. Piensa también que alguien muy estricto ha tenido mucha disciplina, entonces ha sufrido mucho castigo. A veces no del exterior, de uno mismo, se autoimpone muchas cosas. Suele ser gente muy vulnerable. Uno tiene primero que determinar cuál es la máscara. Y luego cuando empieza a conocer, pues bueno, es importante primero que la otra persona se abra, te tienda ese puente levadizo, ¿no? Bueno, voy a darte algunas claves. Cuando saludas a alguien, lo primero que tienes que hacer es levantar las cejas. Ya está. Esto hace que psicológicamente la otra persona baje la guardia casi en un 60%. La primera impresión. Llegas a una persona, hola, ¿qué tal? Este pequeño movimiento significa que tú a esa persona le has dado aprobación, porque has abierto el total de los ojos. Segunda cuestión, cuando tú ya estás y tú quieres saber algo de esa persona, nunca tienes que preguntar. Preguntar levanta la guardia. Si yo quiero saber cuánto gana el conductor de Uber, no debo decirle, oye, mira, ¿cuánto ganas? Se acabó la conversación. Va a decir, ¿por qué quieres saber eso? Lo que tienes que utilizar es una técnica que se llama elicitación. La elicitación es una técnica de interrogadores profesionales. Tú lo que realizas es una afirmación con cierta autoridad. Por ejemplo, vas en el coche con el conductor de Uber y dices, estarás contento, ¿no? ¿Por qué? Hombre, ahora ha salido en las noticias que el ministerio ha aprobado que los conductores de Uber que ganan más de 1.500 tienen un bono de 300. ¿Dónde has escuchado eso? Hombre, no sé, supongo que tú lo habrás cobrado. No, si yo gano 900. Te lo dicen. Te lo dicen porque quieren corregirte, porque tú estás en un error. Y eso es demasiado atractivo, ¿no?, para el ser humano, quiere corregirte. Ese es otro de los sistemas que existen. La licitación es la que se utiliza siempre en los interrogatorios profesionales. ¿Quieres saber cómo se hace un interrogatorio profesional? Por favor. Porque mi siguiente pregunta era cómo detectamos mentiras. Y también, ya antes te lo aviso, tú me has contado algo fuera de cámaras
que no se puede mencionar. Tú ya mencionarás hasta donde quieres mencionar, pero a ti te contratan empresas para hacer una misión que tiene que ver con esto. Me parece fascinante. Entonces me encantaría saber al menos cómo se hace. Aquí en España no es habitual, en Estados Unidos sí es habitual que te contraten incluso la policía para investigaciones. De hecho, la serie El Mentalista va de eso. Es algo bastante habitual el que te puedan contratar para poder definir patrones, para poder colaborar. Aunque no tiene validez judicial, sí que ayuda muchísimo a la hora de resolver algún tipo de situación, ¿no? Por ejemplo, encontrar un culpable, ¿verdad? No sé si tanto encontrar un culpable, pero sí saber si está mintiendo esa persona o saber esta persona qué es lo que hasta dónde te puede decir, ¿no? ¿Qué tanto sabe de algo? Mira, todos hemos visto la típica imagen de un cuarto de interrogatorios. Todas tienen un espejo. Y del otro lado están los artistas de la trama comentando la película, ¿no? ¿Por qué existe este espejo? Este espejo existe porque el interrogador tiene que observarte previamente. Hay 3 Cs que necesitas, están en inglés, ¿vale? Culture es una de ellas, la otra es contexto, y la última es cluster, que son agrupaciones, ¿no? Cúmulos. Son las 3 Cs del interrogador. Vale, la primera es el contexto. Vamos a imaginar que vamos a coger cosas muy obvias que todo el mundo sabe. Por ejemplo, cruzar los brazos suele ser negación, mantener distancia, ¿no? Por ejemplo, viene una persona y te dice, oye, que este coche es mío, que tal, que no sé qué, y hace así, eso ya está cerrándose al diálogo esa persona, ¿no? Pero ¿qué pasa si hace frío? Esto ya no tiene valor, eso es contexto. Entonces tú tienes que ver primero, antes de iniciar el interrogatorio, cuál es el contexto de lo que está sucediendo. Imagínate que alguien se toca mucho la oreja, bueno, pero es que le han dado un golpe ahí. Esto ya no tiene valor. Por eso tú tienes ese espejo, para observarle previamente durante un rato largo, antes de poder entrar a interrogar. Descifrar como patrones, ¿no? Correcto. ¿Cuál es el contexto? Muy importante. Después está la cultura. Para según qué culturas hay determinados gestos que cambian totalmente. Por ejemplo, para la cultura hindú, ellos no hacen sí o no así. Ellos hacen un movimiento que para mí es imposible. Se mueven de lado a lado la cabeza. Total. Sí, es un movimiento muy raro. Tiene además un nombre. Es una oscilación desconcertante. Las caras asiáticas, por ejemplo, menos mal que la raza asiática no es muy de delinquir, ¿sabes? Sus delitos son más informáticos, ¿sabes? ¿Ves? Ahora estamos con prejuicios. Pero los asiáticos tienen un rostro casi impenetrable, porque tienen muy pocos gestos. Entonces es muy difícil. El dato más, podemos decir, más revelador es la mirada, el pestañeo. Cuando una persona está muy nerviosa, pestañea mucho. Ese es uno de los primeros clústeres que se llaman, es la última de todas. Tú tienes que unir muchos pequeños indicios para conformar una prueba. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto sobre un tema y empiezas a pestañear muchísimo, ese punto te ha puesto nervioso. He tocado un tema importante. El pestañeo es casi incontrolable. Hay otras cuestiones que tienen que ver también con los ojos. Por ejemplo, cuando abres mucho los ojos, la apertura de la pupila también te indica que tú tienes una creencia determinada, como que te estoy pillando, y el cómo hablas. Si tú, por ejemplo, yo te digo, fuisteis a tal sitio y tú no utilizas pronombres, significa que quieres escapar de esa situación. Aquello ya estaba allí y tú no dices yo. O dices, sí, fuimos a tal sitio, y no lo dice en primera persona, dice, se fue a tal lugar luego. Luego se fue a tal lugar. Sí, se estuvo cenando allí. Y no dicen yo estuve cenando. El subconsciente intenta cubrirte y a veces lo hace muy mal. ¿Hacemos una prueba? Por favor, Para que veas la diferencia entre el consciente y el subconsciente. Levanta la mano. Todos en casa, ¿podéis hacerlo? Por favor, levantéis la mano. Gracias. Cuando yo diga ya, vamos a bajar la mano. Hay que hacerlo muy rápido. Vamos a ponerla sobre la mesa. En casa también. Si no tienes una mesa, a la pierna. Todos a la vez, ¿eh? Es muy importante que te conectes. Yo no he dicho ya. Dije cuando diga ya, bajamos la mano. Claro. ¿Lo habéis hecho vosotros también? ¿Os habéis dado cuenta que el lenguaje corporal ha sido más importante que el lenguaje verbal? El lenguaje corporal es muy potente.
es superior al lenguaje verbal y se puede utilizar. No se puede controlar, no se puede domar. Los jugadores de póker, por ejemplo, lo entrenan, intentan controlar el lenguaje no verbal para no transmitir nada y no sepas que tiene una buena o una mala mano. Pero es muy complicado de controlar, sobre todo cuando estás en una situación de estrés. Por eso te echan la luz, el humo a la cara, te llevan a una situación de estrés. Porque quieren que tú no puedas controlar tus rasgos, tus gestos. Ahora empieza a cobrar un poquito de sentido todo lo que tiene que ver con un interrogatorio, ¿no? Claro. Empiezas a ver cómo te echan la luz, cómo uno se pone hablándote de frente, otro se levanta y camina alrededor para que salga de tu cuadro de visión y tú tengas que girar la cabeza, te sientes amenazado, entonces no puedes controlar, empiezas a pestañear y ya empiezas a hacer gestos. Por ejemplo, un gesto muy típico. Si yo te pregunto, ¿dónde estuviste el martes pasado? Piénsalo. Vale, suficiente, no lo hagas. Has movido los ojos. Sí. Los has llevado a la parte izquierda. Puede ser arriba o abajo, pero los has llevado a la parte izquierda. La mente se divide en dos. Tiene dos hemisferios. El hemisferio derecho es la parte imaginativa. El hemisferio izquierdo es la parte analítica. Tú has girado a la izquierda, has intentado recordar. Si hubieras ido a la derecha, yo entendería que has intentado inventar. Qué loco. Tampoco lo tomes como un patrón definitorio. Si tú le preguntas a alguien, por ejemplo, ¿qué te gustaría comer?, puede tirar a la derecha, puede estar inventándose el plato, o puede tirar a la izquierda porque igual está en una dieta y quiere calcular qué es lo que más le conviene comer ese día. Entonces no significa verdad o mentira, significa accedo a la inventiva, accedo a la memoria.